Hola, bienvenido nuevamente. Seguimos con nuestro aprendizaje del Excel. En este día vamos a ver las operaciones básicas del entorno del Excel. Aquí tenemos el detalle de actividades que vamos a ver este día, que es el desplazamiento en la hoja y en el libro de trabajo, métodos de edición, selección de rangos, mover o copiar información, insertar filas, columnas, eliminar filas, columnas, ocultar filas y columnas, mostrar filas y columnas y cambiar anchura de columnas. Primeramente, con el desplazamiento, nosotros en nuestro teclado podemos identificar unas flechas cursoras que a nosotros nos permiten navegar dentro de Excel, ya sea hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda. Y como ven, el Excel nos sigue mostrando a dónde estamos. Otra forma de desplazarse es con los botones, dependiendo si ustedes tienen el teclado en inglés o el teclado en español, van a identificar las teclas como Page Up para subir o Page Down para bajar. Y en español es la que se llama Repag y AVPag, que igual es para desplazarse ya sea hacia arriba o hacia abajo. También en Excel tenemos barras de desplazamiento que, si se fijan en la parte derecha, aparece una barra en la que nos podemos desplazar ya sea hacia arriba o hacia abajo. ¿Ven? En la parte horizontal también aparece una barra en la que nos podemos desplazar hacia la derecha o hacia la izquierda, permitiéndonos navegar dentro del libro de Excel. Entonces, esa sería la forma de desplazarnos. También en la parte inferior, si queremos cambiar entre una hoja y otra, podemos simplemente dando un clic a cada una movernos entre ellas. El método de edición. Nosotros cuando tenemos texto ya dentro de una celda, que puede ser números o alfanuméricos, y necesitamos hacer una edición, por ejemplo aquí en esta palabra que tenemos acá, queremos corregirla y bueno, como sabemos que debería de ir con una tilde la letra O, le podemos dar doble clic sobre la celda, borramos la letra y la escribimos esta vez ya con tilde. Otra forma en que podemos editar una celda es colocarnos sobre ella y darle en la barra de fórmulas que está acá, justo arriba de los nombres de cada columna, dice el texto que queremos editar, marcamos la letra, la sustituimos por la que queremos corregir y ahí quedó edición ya con su tilde y con su letra inicial mayúscula. Otra forma que podemos editar es colocarnos sobre la celda y dar clic en la tecla de función F2. Eso nos permite poder editar el texto o parte del texto. Nuevamente borramos la letra, número o dato que necesitamos corregir y lo colocamos de forma correcta. Y ahí estaríamos completando el proceso de edición de una celda. Ya llevamos dos temas revisados. Para seleccionar el rango de la hoja, nosotros lo podemos hacer con el mouse, colocándonos en la primera fila, que en este caso quiero marcar desde la celda B9 hasta la celda B19. Entonces lo hacemos dando un clic sobre la primera celda y sin soltar el clic del mouse nos desplazamos hasta la celda que necesitamos seleccionar. Si necesitamos seleccionar también varias columnas, igual sin soltar el mouse, seguimos arrastrando el cursor hasta donde necesitamos marcar el rango. Si lo queremos hacer la selección de datos con el teclado, igual nos colocamos en la primera celda que queremos seleccionar, que en este caso sería la B9. Damos clic en el botón de Shift y con la flecha cursora, sin soltar el Shift, nos vamos desplazando hacia abajo, hacia la derecha o hasta completar el rango que necesitamos seleccionar. Para mover información lo podemos hacer estando dentro de la celda. Por ejemplo, aquí yo quisiera mover esta celda B9.
Si se fijan, cuando yo me desplazo sobre el texto, en la celda que yo estoy en este momento sobre ella, me marca una especie de una cruz. Doy clic sobre esa cruz y arrastro sin soltar el clic del mouse hasta el lugar donde yo quiero colocar esa información. Y lo mismo nos funciona si fuera un rango de datos. Por ejemplo, quisiéramos marcar desde la celda B9 a la B11 y queremos desplazar esto hacia otra ubicación. Entonces, igual una vez nos cambia el cursor del mouse a una flecha o a una cruz en forma de flecha, la desplazamos hacia el lugar donde deseamos colocar esa información. Como pueden ver, esto lo podemos hacer con una celda en específico o con un grupo de celda o una tabla completa. Para copiar la información podemos hacer en la parte superior del menú inicio nos dice una doble página que dice copiar o nos dice también a la par control C. Si lo queremos hacer con el mouse, damos clic en el botón de copiar. Si se fijan, se nos activó el botón de lado que se llama pegar. Nos colocamos en el lugar donde queremos pegar la información, que puede ser en la misma hoja o en otra hoja, y le damos un clic al botón de pegar. Si se fijan, cuando estamos sobre el botón de pegar, también nos dice control V. Entonces, ahorita vamos a dar un clic en el botón de pegar y si se fijan, ahí se nos pegó la información. Digamos que queremos copiar otro dato, queremos copiar el de la celda A5. Ahora, como ya vimos que lo podemos hacer con una combinación de la tecla Control C, damos clic o seleccionamos Control y C, nos posicionamos en el lugar que queremos pegar la información y le podemos dar Control V. Y ahí se nos pegó la información que acabamos de copiar de la otra celda. Si se fijan, esta es una forma fácil en que podemos copiar y pegar información o mover datos. Otra de las cosas que queremos hacer es insertar filas. La inserción de filas la podemos hacer de un par de maneras. Por ejemplo, nos vamos a una hoja que se llama aquí datos. Queremos insertar filas, damos un clic en la fila donde queremos insertar más datos, luego damos un clic derecho y le damos insertar. Si se fijan, se nos insertó una fila y ya tenemos un dato en blanco en el cual podemos completar más información y otros datos que necesitemos. La otra forma de insertar filas pudiera ser colocarse sobre la fila que queremos insertar y damos la combinación de teclas control más. ¿Ve? Y ya tenemos una fila insertada para seguir colocando más información en nuestro archivo o en nuestra tabla que estamos trabajando. Y aquí podemos insertar más información, datos y seguir completando y enriqueciendo nuestro reporte. Lo otro que vamos a hacer es insertar columnas. Para insertar columnas es de la misma manera. Nos colocamos en el lugar donde queremos insertar la columna y le damos un clic derecho sobre la columna y le damos insertar. Y aquí podemos colocar cualquier dato que nos haga falta. Bien. Y podemos ir completando más información de acuerdo a lo que se requiere. La otra forma de insertar columnas es dando la combinación de teclas que les mencionaba, que es control más. Para que funcione tiene que estar seleccionada una columna. ¿Ve? Seleccionan la columna donde desean insertar y le dan la combinación con el teclado de control y el botón de más. ¿Ve? Y ahí tienen la columna en la posición que ustedes deseen. Y ahí llenan el cuadro y van enriqueciendo la información. Para eliminar filas, igual nos vamos a la hoja de datos y las filas las pueden hacer de una forma similar.
Puede ser dando un clic sobre la fila que ya no utilizarán, luego dan un clic derecho y le dan eliminar. Y así se elimina la fila que no necesitamos. O también puede ser con la combinación de tecla control y la tecla de menos. Damos un clic sobre la fila que queremos eliminar, apretamos el botón de control y luego buscamos el botón de menos. ¿Ve? Y ahí eliminan la fila. ¿Ve? Si se fijan, de una forma sencilla se puede eliminar la fila. Si quieren eliminar columnas, pues es de una forma similar, dando un clic sobre la columna que no van a utilizar, luego un clic derecho y le dan eliminar. También lo pueden hacer con el teclado, seleccionan la columna que no van a utilizar, presionan el botón de control y luego presionan el botón de menos, del signo menos. Y si se fijan, ya podemos eliminar filas y columnas con esa operación. Para ocultar filas y ocultar columnas, pues nos vamos a ir nuevamente a la hoja de datos. Solo antes vamos a revisar esta. Si se fijan, estos son los botones de control que tienen que identificar en su teclado, ya sea un teclado de una desktop o de una laptop. También el botón de control se tiene que ocupar combinado con el botón de más para insertar y el botón de control combinado con el botón de menos cuando deseen eliminar alguna fila o columna. Para ocultar una fila, se colocan sobre la fila que desean ocultar, dan un clic derecho y luego la opción de ocultar. Si se fijan en los nombres de las filas, dice 1, 2, 3, 4, 6, porque nosotros ocultamos la fila 5. ¿Cómo volver a mostrar la fila que haga falta? Seleccionamos el rango de filas con un clic sostenido desde una fila inicial hasta la fila final. Damos un clic derecho y luego le damos mostrar. ¿Ve? Si se fijan, así se pueden ocultar y mostrar filas. Para las columnas es similar. Se posicionan sobre la columna que desean ocultar, luego dan un clic derecho y le dan ocultar. ¿Ve? Si se fijan, ya me pasó de la columna C, D y F porque la E está oculta. ¿Cómo hacemos para mostrarla nuevamente? Seleccionamos las columnas, damos un clic derecho y luego un clic en mostrar. ¿Ve? Y ahí pueden ver de nuevo la columna. Entonces así podemos ocultar filas, podemos ocultar columnas. Y para mostrar si nosotros tenemos una cantidad X de columnas, una cantidad X de filas y no sabemos cuáles están ocultas, pues nos colocamos aquí a la par de la celda A1, hay un cuadrito donde se unen las filas y las columnas. Damos un clic sobre ella y le podemos dar un clic derecho y le damos la opción de, bueno, aquí no nos funcionó, entonces le damos un doble clic sobre la primera columna entre la A y B. Ahí, si se fijan, nos cambia el cursor a una flecha más o menos que apunta a derecha e izquierda. Damos doble clic y ya nos muestra todas las columnas ocultas. Para las filas, igual, nos colocamos entre medio de dos filas donde el cursor nos cambie a una especie de doble flecha hacia arriba y abajo. Damos doble clic y ya nos muestra el 100% de filas que estaban ocultas en el archivo. Entonces, con esa forma completamos las opciones de ocultar filas y mostrar filas y columnas. Finalmente, para modificar el ancho de una columna, nosotros tenemos varias opciones. En este caso, nosotros tenemos el detalle de actividades que estamos revisando, pero si se fijan, esta primera se nos sale muchas columnas. Entonces tenemos varias formas de hacer más grande esta columna. La primera puede ser, nos colocamos sobre la columna que queremos ampliar y a la par donde está la frontera entre esa columna, que en este caso es la frontera entre B y C,
nos cambia el icono del cursor. Damos doble clic y si se fijan, ya la columna se anchó al tamaño del texto más largo de ella. ¿Ve? Otra forma que podemos hacer es colocando sobre la frontera entre ambas columnas, que en este caso es la B y C, y arrastran de forma manual dando un clic y sosteniendo el mouse hasta el ancho que ustedes deseen colocarlo. Igual para ampliarlo, lo pueden hacer dando un clic con el mouse, manteniendo sostenido el clic en el mouse y ampliándolo hasta el ancho que desean de la columna. Otra forma es, si ustedes tienen varias columnas y desean que todas tengan el mismo ancho, las seleccionan, dan un clic derecho sobre cualquiera de las columnas seleccionadas. Hay una parte que se llama ancho de columna y ahí le pueden poner el ancho que ustedes deseen, que ahí es de acuerdo a la necesidad, que en este caso yo coloco 5, pero no lo quiero en 5, lo quiero de 10. Doy un clic derecho sobre cualquiera de las columnas que tengo seleccionada, me voy a la opción de ancho de columna y le pongo el ancho que se desea para el reporte, que en este caso dijimos que era 10. Damos a aceptar y si se fijan, todo el rango de columnas que seleccionamos ahora tiene esa anchura de 10. Y así es como completamos nuestra primera lección. Y si se fijan, ya logramos aprender muchas nuevas actividades. Bueno, pues solamente me resta darle las gracias. Si tienen alguna duda o comentario, lo pueden hacer. Igual no olviden suscribirse para seguir aprendiendo de esta herramienta del Excel, donde iremos creciendo día con día en nuestro conocimiento. Muchas gracias.